Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos con Primera de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7. Realmente esta es una historia que nos lleva a nosotros a reflexionar mucho, sobre todo en lo que sucedió desde la época de Saúl, cuando Saúl llevó una vida con un corazón lejos del Señor. Después pasamos o atravesamos la historia de David, el padre de Salomón, cuando no tuvo paz en su reino por los pecados que había cometido David. Y ahora estamos en la vida de Salomón, este hombre que ha encontrado la sabiduría de Dios y ha encontrado para su reino la paz del Señor. Esto nos lleva a nosotros a una reflexión, a tomar conciencia de que en la vida del hombre o de la mujer sucede exactamente lo mismo. Hay momentos y etapas en las cuales nosotros vamos a ir atravesando del pecado a la santificación. Saúl simbolizó la rebelión y el pecado. David simbolizó a aquel hombre que quiso salir o dejar aquellas cosas malas que había dentro de su corazón, ya que si vos lees los salmos de David, te vas a encontrar con grandes declaraciones de David en cuanto a que David quería que Dios le limpiase siempre su corazón. De aquellas cosas que decía David, aún me están escondidas dentro de mi ser. Pero ya en la vida de Salomón encontramos a un hombre totalmente desinteresado por las cosas propias, pero más interesado por las cosas de su pueblo y por las cosas de Dios. Vemos entonces a un Saúl interesado por sí mismo, a un David interesado también por sí mismo, pero más mirando hacia su pueblo, y finalmente vemos a un Salomón totalmente desinteresado por sí mismo, pero mirando más a Dios y a su pueblo. Estas etapas de la vida del creyente forman un crecimiento en la vida espiritual de todo aquel que quiera servir al Señor. Etapas en las que uno va cada día aprendiendo y entendiendo más al Señor para poder ir santificando su vida y cambiando aquellas cosas malas que están dentro de nuestra alma. Recordad que Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones, los adulterios, los robos, los homicidios y todas aquellas cosas malas que hay en el hombre salen de adentro del propio corazón del hombre. Acá en el capítulo 6 y en el capítulo 7, Salomón, a través de la ayuda que le da el rey Hiram, el rey de Tiro, trae madera y bronce y comienza a edificar el templo para el Señor. Obviamente no tiene nada que ver con el tabernáculo, ya que el tabernáculo era totalmente cerrado. Sin embargo, así podemos ver en este templo cosas muy distintas al templo que tenía Moisés en la época del desierto. Acá podemos observar, si vos me seguís a través de lo que te indico por el mouse, podemos ver ventanas al lado del templo que permitían el ingreso de la luz adentro de ese templo que construyó Salomón. Según nos cuenta, te voy a mostrar un video que te lo voy a poner para que vos lo veas después de este video que voy a hacer yo, para que vos también entiendas un poco más acerca de esto. Estas luces que entraban desde el exterior simbolizaban de que el pueblo de Israel necesitaba sí o sí depender de las cosas de este mundo. Pero el templo del tabernáculo, en aquel momento el tabernáculo de Moisés, era totalmente distinto, ya que no contaba con ventanas que daban hacia el exterior. No así, podemos ver claramente que este templo de Salomón tenía ventanas que permitían el ingreso de la luz hacia el interior. En el tabernáculo de Moisés encontrábamos únicamente las lámparas que daban luz adentro del tabernáculo. Cosas muy distintas que a nosotros nos van a hacer entender que
cuando el hombre se va alejando de Dios, lamentablemente deja de depender de la luz del Espíritu Santo, de la luz de Dios, y quiere comenzar a depender de sí mismo. No está mal lo que hizo Salomón, ya que vamos a ver en los capítulos siguientes cómo Dios realmente honra la obra de Salomón, exalta la obra de Salomón, y Dios le dice a Salomón que Dios va a vivir con él y con su pueblo en este lugar, en este templo, siempre y cuando exista una condición. Y ahora quiero llegar a ese punto. Toda prosperidad económica, toda prosperidad de riqueza que podamos tener, siempre va a estar condicionada a los mandamientos del Señor o a guardar los mandamientos del Señor. Si vos prosperás económicamente, porque Dios te ha bendecido con una gran casa, coches, carros, autos o lo que tengas, todo lo que tengas lo vas a seguir teniendo siempre y cuando guardes los mandamientos del Señor. Dios no te va a bendecir por bendecirte materialmente o económicamente, o no te va a poner en un lugar de honor o de honra por ponerte. Siempre Dios va a condicionar lo que te da a guardar sus mandamientos. Y esto mismo hizo Dios con Salomón. Vamos a ver más adelante cómo Dios también honra a Salomón a través de su gloria, llenando esta casa con la presencia de su manifestación poderosa. Por lo tanto, ya te voy a poner el video más adelante para que vos lo veas, acerca de la descripción de lo que significó todo esto. Esta casa estaba totalmente cubierta de oro, los pisos eran de oro, cedro y ciprés, realmente una casa maravillosa, con los mobiliarios también cubiertos de oro. Tenían sus 10 lámparas, las mesas de los panes de la proposición, y adentro, en la parte del lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto. También Salomón la hizo cubrir de oro fino. Realmente gran obra, pero nosotros tenemos que entender esto. Todo lo que Dios nos da, siempre va a ir condicionado a guardar sus mandamientos. El día que nosotros dejemos de guardar los mandamientos del Señor, todo lo que tengamos lo vamos a perder. Espero que esto nos haga reflexionar y nos haga entender, y te dejo el video para que vos lo veas y entiendas un poco más acerca de la gran obra que hizo Salomón. Dios te bendiga y hasta Primera de Reyes capítulo. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera.
Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová.